Pues muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en este webinar. Soy Juan, uno de los fundadores de DarwinX, y en la próxima media hora, 35 minutos, me gustaría explicaros a todos cómo funciona Darwinia, que posiblemente es una de las preguntas que más frecuente recibimos. Y bueno, vaya por delante que esto es un propósito de enmienda para explicarlo mejor. Como siempre, intentaré seguir el flujo de la presentación. Si tenéis alguna duda de temas que esté comentando en ese momento, pues la contesto sobre la marcha. Si veo que por la razón que sea esa pregunta nos va a desviar del flujo o bien está cubierta más adelante en el transcurso del webinar, pues os ignoraré cordialmente y seguiré hablando hasta el final de la presentación, en la que, como veis ahora, tenemos, entre otras cosas, una sesión de ruegos y preguntas, ¿no? Entonces, en este rato os voy a explicar por qué hacemos el concurso de Darwinia, qué objetivos perseguimos con él. Os explicaremos en detalle cómo funciona para que entendáis los criterios de rating y los criterios de exclusión. Y por último, veréis que a lo largo de este webinar pues haremos mención a algunas nociones de DarwinX que no vamos a poder tratar en detalle en este webinar, pero que sí que trataremos en los próximos webinars, y así pues os indicaremos para que os podáis ir apuntando ya si os interesa. Así que sin más, vamos con ello. Hoy hemos preparado la presentación que estamos discutiendo. La he colgado como un handout del que podéis descargar desde la interfaz si os interesa, para tenerlo ahí como referencia escrita. Y por supuesto que esta sesión se está grabando y la colgaremos en el canal de YouTube. Así que sin más, vamos con el porqué de Darwinia. Hoy, ya en 2017, pues ya llevamos unos años en el mercado y ya podemos decir que somos un mercado de traders en el que hay traders e inversores. Es fácil olvidar que hace pues un par de años no teníamos ni plataforma, ni teníamos traders, ni teníamos inversores. Y en ese momento pues nos encontramos con un dilema que era cómo arrancar una cosa partiendo de la base de que si no tienes inversores, pues es muy difícil que vengan los traders. Y si no tienes traders, pues es muy difícil que vengan los inversores, ¿no? Y entonces, ahí lo que se nos ocurrió es liderar desde el ejemplo y convertirnos en el primer y principal inversor de nuestra propia plataforma, porque pensamos que cuanto más capital inversor, mayor atractivo hay para el trader. Y bueno, pues tuvimos la suerte de que fue una de esas ideas felices que tuvo mi hermano Javi y que ha funcionado hasta ahora, ¿no? Entonces creamos este concurso mediante el cual pues creamos la demanda para atraer a nuestra oferta de traders. Ese es el principal objetivo que perseguía Darwinia entonces y que seguimos persiguiendo hoy, ¿no? Es nuestra principal herramienta de diferenciación y de captación de traders, que no de inversores. Por resumir, fue una forma de decir, bueno, ¿cómo demostramos a nuestros clientes que, a diferencia de la mayoría de creadores de mercado, pues operamos con los traders y no contra ellos? Pues bueno, la mejor forma de demostrarlo es invertir públicamente. Al hacerlo, buscábamos atraer traders invertibles a DarwinX, porque cuanto mejor el trader, mayor el atractivo que supone tener un inversor de tamaño, como podemos ser nosotros. Y una vez que conseguimos que los traders estén en DarwinX, pues es una forma muy potente para incentivarles a que se familiaricen con nuestro entramado de diagnóstico y de que intenten mejorar su puntuación DarwinX, su D-Score, que como veréis es uno de los principales criterios a la hora de decidir la asignación de los premios. Y por último, también nos queríamos forzar a nosotros mismos a mejorar las herramientas de diagnóstico, porque obviamente si no funcionasen, pues esto podría ser una escabechina de capital para nosotros, y de alguna manera pues nos hemos obligado a hacer que las herramientas funcionen, y es un incentivo más, ¿no? para seguir pues liderando desde el ejemplo. Eso es el objetivo. Como veis, el objetivo no es dar asesoría a inversores para decirle qué traders debían de elegir, porque Darwinia no está concebido para eso. Los criterios de inversión son demasiado rígidos como para poder hacer una estrategia netamente ganadora, ¿no? No es el objetivo que perseguimos principalmente. El objetivo, repito, es atraer traders, no asesorar a inversores. Dicho todo esto, obviamente lo que os ha traído a este webinar es entender cómo funciona, y este es el objetivo de esta
esta sección. Para ello, vamos a hablar de el premio, en qué consiste el premio, el concurso Darwinian. Explicaremos el criterio de rating para decidir quién recibe ese premio. Hay unos criterios eliminatorios que os queremos explicar porque muchas veces pues llevan a malentendidos y generan tensión innecesaria con algunos traders. Y luego os enseñaremos cómo podéis ver la inversión de Darwinia en el interfaz si ya pues para el momento en el que, como espero, lleguéis a recibirla. Si echáis en falta algo, no hay problema, lo comentaremos en la sección de ruegos y preguntas. Con eso vamos al premio. Voy a pasar a la interfaz de DarwinX y por favor me podéis confirmar que me seguís, porque a veces esto de los webinars lo carga el diablo. ¿Me confirmáis que veis el Chrome? Joder, qué barbaridad, ya me contestáis antes de que os lo diga. Bueno, pues he ido a la página de Darwinia, en la que, además de lo que se ve, hay también información para explicaros pues la distribución de los premios, como podéis ver. O sea, podemos ver aquí, por ejemplo, que en estos momentos el primer participante recibe 300.000 y así sucesivamente hasta los 48 que participan de la asignación mensual de los 4 millones, que es el premio que tenemos en estos momentos para octubre. Y aquí también hay una sección de cómo participar que podéis ver, pues que explica qué es el Darwinia, que es un incentivo para traders. O sea, todas las cosas que estoy diciendo yo están puestas en la plataforma. A lo mejor pues no son siempre lo visibles que nos gustaría y por eso os la muestro, ¿no? Entonces, primera pregunta, ¿en qué consiste el premio? Bueno, pues el premio consiste en una asignación de capital que recibirán los 48 Darwins con el rating más alto en el momento de cierre de la competición, el 31 de octubre, que es el fin del mes natural. ¿Vale? En eso consiste el premio, una asignación que en total es de 4 millones de euros, que consiste en la opción de cobrar un 20% de los beneficios o del aumento de la cotización del Darwin, que ahora haremos un ejemplo, por ejemplo, los 121 de TKT, en los 6 meses sucesivos a recibir el premio. Entonces, si el trader, pongamos que TKT, el Darwin TKT es el que resulta ganador del torneo de Darwinia en octubre, el 31 de octubre empezará un contador para evaluar cuánto hace crecer la cotización del Darwin en ese momento. Pongamos que ya estamos al final del 31 de octubre y que la cotización es el 121,38. Entonces, este trader contará con una asignación nacional de 300.000 euros y se quedará con el 20% del incremento de la cotización que haya generado sobre 300.000 euros. Es decir, por hacer un ejemplo sencillo, pongamos que el trader hace subir la cotización de su Darwin un 50% en los próximos 10 meses, ¿no? Por hacer números redondos, le suma al 121 que ya tiene, pues otros 60. Y pongamos que acaba en 182 y pico de cotización. Bueno, como tiene una asignación nacional de 300.000 euros y participa de un 20% del aumento de esa asignación nacional, pues un 50% de incremento por un 20% de success fee, el trader ganaría un 10% de la asignación, o sea, 30.000 euros, que le ingresaremos en su wallet DarwinX. Es exactamente igual que con cualquier inversor de DarwinX, con la diferencia de que el periodo de referencia es de 6 meses en lugar de 3 meses. En eso consiste el premio, en el derecho a poder hacer crecer un capital y cobrar un 20% sobre él. El premio es acumulativo, es decir, nada impide a, pongamos, TKT, que es el hipotético ganador de octubre, volver a ganar en noviembre y así sucesivamente. Entonces, como la asignación la hacemos de forma rotativa durante 6 meses, el total es 4 millones por mes por 6 meses, un total de 24 millones de asignación y un mismo Darwin puede optar a ganarlo pues los 6 meses de forma consecutiva. Es decir, TKT, si fuese una superestrella, pues podría llegar a acumular 1,8 millones de inversión en este vía Darwinia, más todo lo que pueda conseguir de inversores terceros.
y la visibilidad que le da estar en el ojo del huracán, ¿no? De alguna manera, porque mucha gente viene aquí a ver Darwinia. En eso consiste el premio. Bien, aquí hay una pregunta que es que ¿de dónde salen 24 millones a repartir en premios? Repito, no estamos repartiendo 24 millones en premios. Lo que estamos haciendo es una asignación nocional de capital para que los traders puedan optar a ganarla. O sea, aquí no se reparten 4 millones al mes. Lo que se hacen es asignar 4 millones para que los traders lo puedan ganar. Que no es lo mismo. ¿Vale? O sea, hay una pregunta de Javier. ¿Y de dónde salen? Pues salen de nuestro bolsillo. Nosotros, la promesa que hacemos a los traders es que cobrarán el 20% de los beneficios que hayan obtenido. Es una forma de atraer traders, es una herramienta de marketing que usamos para atraer traders invertibles a la plataforma. Aquí hay una pregunta de si en los 6 meses tiene pérdidas y vuelve a ganar otro Darwinia. Sí que está relacionado con el high watermark. O sea, el proceso está relacionado con el high watermark, exactamente igual que con los inversores. O sea, solo cobra a partir de generar beneficios acumulados. En esencia es un inversor más. O sea, lo que estamos haciendo aquí es que DarwinX pasa a ser un inversor más, en este caso como promotor de la plataforma de inversión. Aplica exactamente igual que con cualquier otro inversor de la plataforma, porque somos un mercado abierto. Y lo hacemos precisamente para fomentar que venga la gente. ¿Vale? Parece que está entendido ahí. En principio, o sea, la duda, lo que comentaba Javier, Javier ha hecho una pregunta que es relevante, que es una, ¿de dónde sale el dinero para invertir para remunerar a los traders? Y la segunda es si son 24 millones. Y la respuesta es, no estamos hablando de un premio de 24 millones, estamos hablando de una asignación nocional de 24 millones invertidos con el riesgo de los Darwins. Y el dinero sale de nuestro bolsillo, que somos el inversor, que le paga al trader si hace lo que queremos que haga, que es ganar de forma consistente. ¿Vale? Entonces, seguimos. Esto cubre la parte de la asignación de capital. Ahora entramos en la miga ya del rating, ¿no? ¿Cómo definimos quién obtiene la asignación de capital? El proceso es 100% automático en el sentido de que lo gobiernan los algoritmos que ponen las notas a los Darwins. No hay ningún tipo de intervención manual en él. Y lo que perseguimos con él es crear una media ponderada en la que cuentan con un peso igual, por un lado, el Darwin Score, que es la puntuación esta de 0 a 100 que resume las 12 puntuaciones que nosotros consideramos o que los algoritmos han considerado como invertibles, y el retorno mensual que obtenga el trader en el mes del torneo, por darle, pues, por un lado, vidilla, porque os recuerdo que es una herramienta de marketing, y por otro lado, pues recompensar no solo las buenas puntuaciones, sino el tener un buen mes. Y hay un tercer factor que es de control de actividad que explicaré en un momento. ¿Vale? Entonces vamos con los elementos individuales. El primero es el D-score de 0 a 100 que veis aquí arriba a la derecha. No pondera de forma lineal, es decir, el aumento de rating que se obtiene por pasar de 60 a 65 en el D-score, pongamos de septiembre a octubre, es inferior al bonus que se puede obtener pasando de 75 a 80. ¿Por qué? Porque según se acerca uno a las puntuaciones más altas, es exponencialmente más difícil mejorar y eso lo queremos recompensar. Es decir, alguien de 80 tendrá más que proporcionalmente de puntuación en todo esto que alguien que tenga 75. Hay una fórmula exponencial ahí para recompensar a quienes lo hagan mejor dentro de la comunidad. Y luego el segundo elemento es un elemento de retorno mensual normalizado. ¿Qué quiere decir esto de normalizado? Pues está normalizado por la probabilidad de obtener ese retorno de acuerdo con la distribución subyacente del 10% de VAR. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que, por ejemplo, aquí
se da una puntuación de 0 a 100, pongamos, en la que si obtenemos un retorno mensual de menos 10%, que equivale a perder el VAR, estadísticamente hay una probabilidad del 5% de eso y por lo tanto obtenemos pues 0,05 o 5 sobre el 100 de esta parte del rating. Que al revés ganamos el VAR, que también es muy difícil de conseguir, pues obtenemos el 95% del posible de puntuación que se puede sacar en esta pata de retorno. De manera que está muy acotado entre menos 10 y más 10 las puntuaciones. Es decir, ganar un 15% te aporta muy poco más que lo que aporta de puntuación ganar un 10%. ¿Por qué? Pues porque los dos son extremadamente improbables en lo estadístico. ¿Vale? Entonces, cogemos estas dos patas, hacemos una media ponderada entre las dos y de ahí sale el grueso del factor este de rating. ¿Vale? Y luego hay un factor de actividad que lo que hace es penalizar a quien deja de operar, a quien deja de trabajar por sus inversores. Aquí hay una pregunta de cuántos meses es válida esa inversión. La inversión es válida por 6 meses y se renueva cada mes. De ahí vienen los 24 millones. Es 4 millones al mes durante 6 meses hasta un total flotante de 24 millones. Y al final de los 6 meses se renueva. Aquí hay una pregunta aquí de Jesús García, ¿no? Estábamos con la parte de la actividad y la parte de la actividad lo que hace es incentivar a que la gente siga operando, de manera que si, por ejemplo, pues has tenido unas primeras muy buenas 2 semanas del mes, no te duermas en los laureles y dejes de operar en relación a lo que a lo que operas tú habitualmente. Esto no se trata de incentivar que la gente opere, sino que se trata de desincentivar que dejen de operar porque les condicione el hecho de estar participando en Darwinia, porque os recordamos que detrás de esto están los inversores normales y lo que esperan los inversores es que trabajemos para ellos todos los días. ¿Vale? Entonces, el porcentaje este de actividad que podéis ver aquí, vamos a volver a la interfaz, está aquí a la derecha, estamos ya ahora a 17 del mes y como veis, pues los primeros ya han llegado más o menos a ese umbral del 80% a partir del cual se deja de penalizar por falta de actividad. O sea, una vez que hemos llegado a un 80 o un 90% de actividad, ya el factor de actividad deja de contar y pasa a contar solo tanto el Discord como el retorno mensual, ¿vale? Es un factor de control o para evitar que pues el que se vaya de vacaciones ya pueda ganar sin hacer nada, ¿no? Que es un poco lo que se consideraría injusto. Y esos tres combinados por esa fórmula que a veces vamos cambiando, tampoco os la pongo aquí porque pues la vamos recalibrando, pero en principio es un proceso completamente algorítmico que tiene en cuenta eso, ¿no? Que tengas buenas puntuaciones y que lo hagas bien en el mes, siempre y cuando estés operando. Esa es la forma de resumirlo en palabras. Bien, además de estos criterios positivos, que son los que contribuyen al rating, hay 3 criterios excluyentes en los cuales pues, se descalifica a un determinado Darwin de optar en Darwinia. Los 2 primeros criterios son por correlación. ¿Por qué? Empezamos por el primero, correlación de Darwins de un mismo proveedor. No queremos que nadie cuelgue 5 estrategias que son en esencia idénticas como 5 Darwins diferentes por aquello de pues probar a darle y conseguir más visibilidad de inversores por abrumar, ¿no? Entonces lo que hacemos es imponer una correlación máxima entre 2 Darwins de un mismo proveedor de 0,5, a partir de la cual, o sea, en caso de que pongamos un proveedor tenga 2 Darwins con esta correlación entre sí, eliminaríamos aquel que tenga peor D-score. O sea, solo opta el Darwin que tenga el mayor D-score de cualquier par de un mismo proveedor que tenga una correlación superior a 0,5. ¿Vale? Esto lo miramos en un momento en la interfaz, pero ese es el primer criterio. Porque, como veis, en este caso es 0,5 y luego tenemos otro criterio similar para medir la correlación entre Darwins de diferentes proveedores, ya no de un mismo proveedor. ¿Por qué? Pues porque buscamos estrategias que aporten diversificación al universo de estrategias que ya ofrecen otros traders. Obviamente, uno no controla las estrategias de otros, por lo tanto, imponemos un umbral más alto, tenemos más tolerancia aquí. No eliminamos los Darwins, salvo que superen una correlación del 0,8, de la forma que medimos la correlación habitualmente, ¿no? De superarse, el Darwin de mayor D-score elimina a aquellos de menor D-score que tengan esa correlación superior a 0,8. ¿Cómo vemos esto en la interfaz? Pues, por ejemplo, nos vamos a
un Darwin concreto. Vamos a la pestaña de correlación. Y vemos, por ejemplo, la correlación entre LVS y ordenados de mayor a menor, la correlación con todos aquellos Darwins que tienen pues, una correlación por encima de lo normal. Y como vemos, por ejemplo, LVS y NTR tienen una correlación de 0,92 que está en rojo porque está por encima del umbral que elimina para Darwinia. Y lo que nos está diciendo aquí el algoritmo es que de entre estos dos solo opta a Darwinia LVS. NTR ha quedado pues eclipsado o eliminado por LVS. Y lo mismo que BDR. En cambio ya HIV tiene una correlación relativamente alta, que está por encima, si fuesen del mismo proveedor estaría eliminado, pero como no lo son, pues asumimos esto como pues una cierta casualidad y permitimos que ambos opten a Darwinia. Así es como funciona el criterio de correlación, que ya si se aplica el umbral de 0,5 o 0,8 depende de si son de un mismo proveedor o de dos proveedores diferentes. Y por último está el criterio de divergencia, en el cual lo que hacemos es intentar que compitan en cuanto a retorno todos los Darwins en igualdad de condiciones. Como sabéis, el quote, el precio de un Darwin, se computa sobre el precio obtenido por el trader con su propio dinero al operar. ¿Qué pasa cuando un Darwin ya tiene mucha inversión y se producen deslizamientos en mercado? Pues se produce un resultado que no buscamos, que es que la curva y por ende los retornos que muestran ese Darwin no se corresponden en realidad con el valor que está creando ese Darwin para accionistas, porque los retornos no incluyen la divergencia, ¿no? Entonces lo que buscamos es que, por un lado, nosotros al invertir nuestro capital pues no estemos asumiendo más riesgo del que queremos, porque la divergencia al final lo que quita es retorno y añade riesgo. Y por otro lado, queremos desincentivar, que es otra cosa que pasa también, aquellos proveedores que tienen Darwins con varios brokers y que pues nos mandan pues la estrategia copiada de otros brokers, lo cual ya genera deslizamiento sistemático para nosotros y para nuestros inversores, ¿no? Y no queremos premiar ese comportamiento, pues porque no es lo que se quiere aquí, ¿no? No queremos ser un revendedor perjudicado por los precios en otros sitios. Entonces, cuando hay una divergencia negativa en estos momentos de menos 0,5%, ese criterio es excluyente también para Darwinia y en ese momento queda desactivado el Darwin para Darwinia en ese mes. Obviamente, al mes siguiente, si el proveedor consigue, ya sea vía fraccionar la ejecución o bien dejar de vender ese Darwin como señales en MQL5 o otros sitios, pues vemos automáticamente que la ejecución mejora y automáticamente pues le metemos otra vez en el bote de premios. ¿Ok? Si tenéis alguna duda más en cuanto a lo técnico, en principio esto era lo que pensaba cubrir hoy. Luego ya sí que quería hacer un par de comentarios prácticos de cómo os enteraréis de que tenéis Darwinia, o de que habéis ganado Darwinia. La notificación es automática, se produce con un correo, como podéis ver aquí, en el que pues, os felicitamos por haber dado ese paso, que yo creo que es muy ilusionante para muchos de vosotros. Y automáticamente empieza a contar el contador y luego en la sección de performance fees en las que podéis ver lo que estáis cobrando de otros inversores, hay una pestaña también para poder saber lo que estáis cobrando por Darwinia y cuándo os vence cada una de las inversiones de Darwinia que tengáis por todos los Darwins que hayan recibido la asignación y todos los meses en los que hayáis ganado. ¿Vale? Eso, una vez que se ve, pues es más o menos autoexplicativo, sobre todo para cuando lleguéis ahí, muy probablemente también tenéis inversores y ya sabéis cómo funciona todo este tema. No quiero tampoco marear la perdiz por este lado. Entonces, como sabéis, hoy he hablado de divergencia, que es un concepto pues, relativamente novedoso o relativamente pues, ya lo diré, propio del ecosistema DarwinX y requiere de más explicación. Lo vamos a explicar creo que en 2 semanas. Os podéis apuntar ya al webinar si os interesa y recibiréis la grabación, incluso si no podéis estar.
Y luego hay otro tema también clásico que es la diferencia entre un Darwin y la estrategia subyacente, que lo vamos a explicar de nuevo también en otro webinar en las próximas 3 o 4 semanas, ¿no? Si os queréis apuntar, sois más que bienvenidos. Y por supuesto que si tenéis alguna duda más de otros temas que queréis que tratemos en webinars, por favor no dudéis en sugerirlo, ya sea ahora o ya sea pues escribiendo a info@darwinex.com y lo trataremos con mil amores. Y sin más, pues nada, me gustaría dar paso a la sesión de ruegos y preguntas, en la que pues estaré encantado de contestar a las dudas que espero saber cómo responder. Así que si queréis vamos con ello. En línea con esto, incido con una pregunta que me ha hecho Javier de que de dónde sale el dinero o sea, aquí hay muchos temas de polémica de si invertimos todo el dinero o no invertimos todo el dinero o cómo se hace y todo esto al final. Eh, como os he explicado ya, el objetivo de Darwinia no es invertir nosotros para beneficiarnos, sino que se trata de una estrategia de diferenciación comercial que tenemos para atraer a buenos traders. Y a lo que nos comprometemos es a honrar ese 20% de incremento en el success fee sobre el nocional. Es decir, es un premio en metálico que nosotros damos a los traders por hacer lo que nosotros consideramos que es bueno para los inversores. ¿Qué riesgo hay para el trader? Pues en principio que nosotros no seamos capaces de pagar ese success fee. Como os he demostrado ya, y lo podéis ver aquí, y podéis hablar con los propios proveedores, pues hasta ahora hemos pagado más de 600.000 euros en premios. O sea, en el peor de los casos, pues lo que le pasaría a un trader es que dejaríamos de poder pagar algo que no paga ningún otro broker. O sea, no veo que haya más riesgo que ese, ¿no? Pero vamos, es una estrategia de marketing en la que lo que hacemos es intentar incentivar esos comportamientos. Vale, Antonio me pregunta, que es un tema que no está relacionado exactamente con Darwinia, pero tiene una duda de cuando invierten en ti, ¿tú sabes quién es y en qué cantidad o solo te aparece el número de inversores y la cantidad? No, sabes exactamente cuánto ha invertido, qué inversor, en qué momento. O sea, tienes completa transparencia de quién te ha invertido qué. O sea, quién en el sentido que qué nombre de usuario, ¿no? No desvelamos las identidades de los inversores, pero sí que damos la información, porque la vocación nuestra es que eso se convierta en vuestra principal fuente de ingresos, ¿no? Que podáis vivir de esto gracias a los inversores que conseguís en DarwinX. Otra duda que no habéis planteado ahora, pero que surge mucho, que aprovecho para despejar, es si tenemos planeado aumentar Darwinia. Yo creo que a futuro, obviamente, pues ya veremos qué hacemos, pero lo que sí que vamos a intentar es que ser vamos a intentar ser una referencia los que más paguen a los traders, ¿no? Y en ese sentido pensamos que con los 24 millones de Darwinia más los más de 11 que ya hay de inversión de terceros, con 35 millones pues contamos con pues posiblemente con 30 millones más que la mayoría o 35 millones más que la mayoría de brokers, con lo cual no consideramos que sea necesario en estos momentos invertir más, pero sí que tenemos muy pendiente que tenemos que ser la mejor propuesta para los buenos traders, ¿no? Y en ese sentido reaccionaremos en lo comercial. Dicho esto, si bien por el lado de Darwinia no pensamos invertir más, sí que estamos pues, investigando constantemente estrategias de inversión en Darwins vía DarwinX Labs y ahí sí que aumentaremos la inversión en la medida en que mejoran los traders en la plataforma. Rodolfo pregunta si vender señales en MQL5 excluye de Darwinia y la respuesta es no, por el hecho de vender señales en MQL5, pero si vemos que a veces pasa, por ejemplo, porque lo que haces es vender las señales en MQL5 y se ejecutan en otros brokers antes que en DarwinX y mueven el precio de ejecución para DarwinX de forma sistemática en contra de los inversores, en ese momento lo que se produce es una divergencia que si pasa del umbral del 0,5% que hemos visto, te eliminaría para Darwinia. Entonces la respuesta es
No, vender señales MQL5 no equivale automáticamente a exclusión de Darwinia, pero si por la razón que fuera somos el tercer plato para tus señales y eso resulta en que nuestros inversores no ganen tanto como la curva teórica que tienes, entonces sí, te eliminaremos de Darwinia. Pero es un criterio objetivo que es ese 0,5% de divergencia que podéis ver, pues vamos a verlo, por ejemplo, en el caso de XGU. Si este dato, que es de un 0,11 positivo, fuese peor de 0,5 negativo, en ese caso, pues en este caso XGU estaría eliminado de Darwinia para ese mes. Y bueno, que Rodolfo, nosotros no queremos dictar a nadie ni prohibir nada a nadie. Nosotros queremos ofrecer la mejor opción para que la gente elija venir con nosotros. Y mientras tanto, mientras no lo sepamos, si en MQL5 se puede ganar dinero también, pues es normal que cada uno intente buscarse las soluciones donde puede, ¿no? O sea, aquí esto, la necesidad es la madre de todas las ciencias. Bien, pues parece que no hay más dudas. Por el momento, lo dicho, si tenéis alguna pregunta que os haya surgido después de ver esto, info@darwinex.com. Nos podéis escribir también en el propio canal de YouTube, también monitorizamos eso para dar las respuestas. Y si, bueno, parece que no hay más dudas, así que muchísimas gracias a todos y hasta el próximo webinar. Recuerdo eso, que os explicamos la divergencia y la diferencia entre estrategia y Darwin en un par de semanas. Estaría bien contar con vosotros. Un abrazo a todos y hasta la próxima.